Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del cesacionismo. Tenemos un video acá donde vamos a hacer una video reacción que será bien interesante, puesto que el hermano presenta ciertos temas en un video corto. Nosotros trataremos de darle una respuesta concisa a este tema. Antes de iniciar, por favor, dale like, comparte, comenta y permite que nuestro contenido llegue a otro, compartiéndolo para que otras personas puedan conocer las verdades que estamos hablando acá en este canal. Así que vamos a iniciar y vamos a empezar escuchando el video de este hermano. El cesacionismo afirma que los dones milagrosos como profecía, hablar en lenguas y sanidades fueron circunscritos al primer siglo. Estos dones fueron utilizados cuando los apóstoles establecían las iglesias y el Nuevo Testamento aún no había sido completado. A pesar de que no hay una declaración bíblica contundente que afirme que estos milagros y dones temporales cesaron, la Escritura como un todo permite que afirmemos que estos dones ya sirvieron su propósito y no son necesarios. Bueno, creo que él se acaba de dar un tiro en el pie. Él acaba de reconocer que el cesacionismo no está en la Escritura. No existe una base, un pasaje bíblico que apoye el cesacionismo. Pero aún así, ellos insisten en que la Biblia como un todo permite el cesacionismo. Es una locura. Si la Biblia no afirma el cesacionismo, ¿cómo la Biblia permite el cesacionismo? Es una incoherencia y un absurdo decir que la Biblia no habla de un tema, la Biblia no apoya un tema en ninguna de sus partes, pero sí en todo su conjunto completo, la Biblia sí respalda esas ideas. Eso es una locura. De hecho, la Biblia habla siempre del continuismo, de la continuidad de los dones, de que los dones son para la iglesia, y habla de que todo esto es hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Para eso son los dones, para eso son los ministerios, para eso es las manifestaciones del Espíritu, para provecho del pueblo. Entonces, él acaba de decir algo que básicamente contradice cualquier postura o le quita cualquier fuerza, cualquier postura que él vaya a tener de aquí en adelante, puesto que si no está en las escrituras, ya perdiste el debate. Es decir, si tú no tienes algo como apoyarlo en base a las escrituras, perdiste el debate. Porque el debate acá es sobre las escrituras, lo que dice la escritura, no lo que yo puedo racionalizar en base a la escritura, no como yo puedo interpretar las escrituras. Tú puedes interpretar las escrituras como tú quieras, pero las escrituras al final tienen la última palabra. Bueno, vamos a seguir oyendo al hermano. Ok, parece que me devolví. Milagrosos como profecía, hablar en lenguas y sanidades fueron circunscritos al primer siglo. Estos dones fueron utilizados cuando los apóstoles establecían las iglesias y el Nuevo Testamento aún no había sido completado. A pesar de que no hay una declaración bíblica contundente que afirme que estos milagros y dones temporales cesaron, la Escritura como un todo permite que afirmemos que estos dones ya sirvieron su propósito. Qué contradicción más grande. La Biblia no existe un solo pasaje que apoye esa idea, pero la Biblia como un todo supuestamente sí apoya la idea de ellos. Y no son necesarios hoy de manera normativa en la vida de la iglesia. En lo único que estoy de acuerdo, pero estoy medio de acuerdo con él, es que los dones no son normativos. De hecho, él dice no son necesarios de manera normativa hoy. Nunca lo fueron. Los dones nunca fueron para traer normas a la iglesia. Busquen en las escrituras y usted se dará cuenta que las profecías que se encuentran en el Nuevo Testamento son profecías personales. A Pablo le dijeron te van a encadenar. Dicen que Silas estaba en un lugar y era para edificar la iglesia. Y así por el estilo. Es decir, siempre que se habla del don de profecía, se habla de un don de edificación, no de un don que es algo que tenga que ver con normal la conducta cristiana. Para la conducta cristiana está en las escrituras. Entonces creo que hay un pequeño error ahí que él comete en ese punto, porque una cosa es la norma y otra cosa es la dirección o la edificación. Entonces, según hemos visto, según el hermano, los dones solo existieron en el primer siglo de la iglesia con la intención de supuestamente fundar la iglesia. Y él reconoce que no existe un solo texto bíblico que apoye la idea del cesacionismo.
No existe un solo texto bíblico que apoye la idea del cesacionismo, pero aún así, él insiste en que la escritura completa sí apoya dicha idea. Eso es una contradicción, una franca contradicción y un absurdo. Ahora bien, vamos a seguir escuchando a ver qué dice el hermano. Hechos 2.22 y 2 de Corintios 12.12 afirman que Dios dio señales y prodigios con el fin de autentificar al mensajero de Dios. Con la terminación del canon, esas señales ya no sirven el propósito que Dios pretendía según su voluntad. Bueno, acá él dice algo que creo que está totalmente errado, totalmente errado. El propósito de los milagros era autentificar a los mensajeros de Dios. Yo creo que el hermano que cree esto, que los milagros tenían como propósito autentificar a los mensajeros de Dios, está muy errado. Y bueno, no diría él, diría todos los cesacionistas, porque los cesacionistas creen exactamente esto, que los milagros fueron hechos principalmente por Dios, no para satisfacer las necesidades de la persona, sino para autentificar a sus mensajeros, para que la gente supiera que Él los envió. Como tal, el propósito de los milagros en la iglesia primitiva era supuestamente validar a los apóstoles durante las primeras etapas de la iglesia. Eso es lo que él dice, pero la verdad es que el cesacionista tiene razón en que uno de los propósitos de los milagros era una señal para autentificar a los mensajeros de Dios, y Dios usó señales para convencer a Faraón, para convencer acá y otros. Incluso Jesús fue validado por los milagros que hizo. Hechos, que es el pasaje que él cita, 2.22 dice: Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros en milagros, prodigios y señales que hizo por medio de él en medio de vosotros. Ahora bien, aún así, el cesacionista se equivoca en algo, y el hermano está equivocado en algo, al creer que ese era el único o incluso su principal propósito. Es decir, el principal propósito de los milagros, cuando Israel quedó atrapado en el Mar Rojo, con el ejército de los egipcios y el faraón detrás de ellos acercándose, no fue demostrarle a todos que Moisés era su siervo. El propósito principal de Dios al abrir el Mar Rojo no era autentificar que Moisés había sido enviado por él. El propósito principal era libertar al pueblo de su muerte. Es decir, Dios lo que hizo fue libertar al pueblo. Dios no estaba tratando de convencer a nadie. De hecho, si usted lee Mateo 12:39, usted se da cuenta que el mismo Jesús se puso reacio a dar señales para que a él lo aceptaran. Jesús no hizo milagro para mostrar una señal. De hecho, él se mostró reacio, como dije, a dar señales. Lea Mateo 12:39, que dice: pero él respondiendo le dijo: esta generación perversa e incrédula demanda señal, y señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Y eso está también en varios otros pasajes. Ahora, ¿cuál era el propósito principal de los milagros? Bueno, su propósito principal al hacer un milagro fue porque tuvo compasión. El aspecto signo del milagro no fue más que una consecuencia secundaria. Si usted quiere, usted puede ver Mateo 14:24, 15:32 y otros pasajes más que lo dejan claro. Los milagros son tres cosas, como según dice el pasaje que leímos de Hechos 2:22. Tres cosas son específicamente: son prodigios, son dones y una señal. Una señal señala algo, en este caso que el mensajero es de Dios. Un prodigio describe la reacción de la gente ante el milagro, y los dones se dan con un propósito específico: beneficiar a otro. De hecho, Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 dice: pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho de todos. Es decir, no se trata de que vamos a confirmar la palabra con un milagro. De hecho, Jesús, como dije, se mostró reacio a hacer eso.
Los milagros y las curaciones y las manifestaciones eran principalmente regalos de Dios para ayudar a las personas. Las señales y los prodigios eran aspectos secundarios de los milagros. Ahora vamos a seguir oyendo al hermano para ver, porque le digo, si yo considero que como él presenta este tema, es un poquito tarricible. Vamos a seguir escuchando. Es decir, dejó de existir una razón divina para realizar tales dones milagrosos porque Dejó de existir una razón divina desde la perspectiva de ellos. Porque desde la perspectiva bíblica, cuando usted lee el pasaje, usted se da cuenta que Dios no solamente quería autentificar al mensajero, eso era secundario. Lo que Dios quería hacer era traer un beneficio por compasión al que tenía necesidad. el fundamento de la iglesia ya fue colocado por los apóstoles. Al quedar completa la revelación fundacional y también su papel fundacional como testigos, los apóstoles y junto con ellos los profetas y otros dones de revelación desaparecieron de la vida de la iglesia. Otro punto es que esta gente confunde canon con revelación. Hay una diferencia en ser algo canónico y algo revelacional. Es decir, Dios te puede revelar algo para edificar tu vida. Dios te puede revelar algo para direccionarte. Dios te puede revelar algo para que sea un plan de trabajo. Eso es diferente a Dios traer normas sobre tu vida, y las normas las trae a través de las Escrituras. Entonces ellos tienen una confusión entre canonicidad y revelación. Una cosa es el canon, otra cosa es la revelación. También él dice que los apóstoles y profetas ya no son necesarios porque ya no es necesario traer revelación. Tendríamos un problema con esta afirmación. ¿Por qué? Porque tuvimos 12 apóstoles. Y como tuvimos 12 apóstoles, se supone que si los apóstoles son para traer revelación, ¿dónde está la revelación de los demás apóstoles que no tienen escrito? Es decir, tú no puedes asumir que todo el que es apóstol simplemente para traer una revelación. Eso es una locura. De hecho, la mayoría de los apóstoles no escribieron nada. Y hubieron personas que escribieron que no eran ni siquiera apóstoles. Entonces, podemos decir que el don de profecía y el don apostólico tienen otro objetivo, que es llevar el evangelio. El de profecía es edificar específicamente, pero el de consolar y edificar, pero exhortar, consolar y edificar, pero el de apostolado es un don que tiene que ver con llevar el evangelio a donde no se ha llevado. Levantar nuevas obras, abrir campos misioneros, ese tipo de cosas. Así que creo que lo que él dice está muy desligado de la verdad. Dios ya no está poniendo el fundamento de la iglesia, así como Él tampoco está dando nueva revelación. Por lo tanto, es incongruente con su misma función tratar de reubicar estos dones milagrosos en esta época de la iglesia. Después de todo, el fundamento es único y siempre se coloca primero, con el resto de la estructura descansando firme. El fundamento descansa sobre la palabra, pero la edificación, la guianza del Espíritu, es algo que la iglesia lo necesita porque es la vida de Dios, es Dios hablando. Hay un pasaje que ellos utilizan mucho y es el pasaje de Hebreo, capítulo 1, del 1 al 2. Y ellos creen que ese pasaje apoya el cesacionismo, pero cuando usted analiza el pasaje seriamente y detenidamente, se da cuenta que el pasaje tiene un doble pedigrí. Parece que ellos no estudian bien el pasaje, simplemente ellos toman y sacan del pasaje una inferencia sin ni siquiera analizarlo de una manera apropiada. Este pasaje aparece en la Confesión de Westminster como el texto prueba número 6 y hablan específicamente de este tema, del tema del cesacionismo. Sin embargo, hay dos proposiciones distintas involucradas que se deben considerar, expresadas o implícitas en Hebreo capítulo 1, del verso 1 al 2. Dios, habiendo delegado a su Hijo para hablar por él, ya no emplea a los mensajeros de nivel inferior, en este caso los profetas. Número 2, Dios, habiendo delegado a su Hijo para hablar por él, el Hijo ya tampoco habla. Estas son las dos proposiciones que se pueden sacar del pensamiento cesacionista según ese pasaje. La proposición número 1 no es objetable.
ya que representa el punto explícito del autor y continúa elaborando este punto en el resto de todas las epístolas. Sin embargo, está mucho menos claro que el autor considere la proposición número 2. Y lo digo porque como parte de su significado, como sugeriría una explicación cesacionista, además si el autor de Hebreos dice que el Hijo ha dicho todo lo que tiene que decir, si el Hijo dijo todo lo que tenía que decir, ¿cuándo exactamente debemos entender que el Hijo dejó de hablar? ¿Qué podemos determinar a partir del texto? Primero, el verbo traducido he hablado es el alecén. Es un verbo aoristo, es decir, en pasado desde el punto de vista del escritor. Así que dice, Dios ha hablado por medio del Hijo en estos últimos días. Luego el autor contrasta dos tipos de eventos. El ministerio de los profetas en el pasado lejano y el ministerio de Cristo en el pasado reciente. Podemos inferir entonces, legítimamente, de la declaración del autor, que afirma que Cristo habló en el pasado, una negación de que por lo tanto no está hablando en el presente. Eso es más o menos el pensamiento cesacionista. Ahora, también se puede inferir que no hablará en el futuro, no sobre la base de una comprensión válida de la gramática o la lógica griega se puede llegar a esta conclusión, sino bajo el paraguas del cesacionismo se puede solamente llegar a esta idea. En cualquier caso, ¿cuándo exactamente quiere decirnos el autor que cesa la revelación de Dios? Supongamos que sí, que lo que dicen los cesacionistas es cierto. ¿Cuándo exactamente quiere decirnos el autor que cesa la revelación de Dios? Si de hecho nos guiamos por el tiempo de el alecén, es la palabra hablado, nos quedamos con la paradoja, o más bien antinomía, el absurdo y la incoherencia de un escritor inspirado al afirmar en su presente que la revelación había cesado previamente en el pasado. Es decir, el escritor de Hebreo está inspirado, pero él está expresando en ese escrito inspirado que ya la revelación había cesado en el pasado. ¿Usted ve la incoherencia de esto? ¿Cómo puede estar inspirado si ya en el pasado la inspiración terminó? También, esto es en el versículo, pero también esta palabra se aplican a los otros 13 capítulos de Hebreo que están por venir. Sin decir que Hebreo no fue el último libro que se escribió de la Biblia. Después de Hebreo se siguieron escribiendo libros en la Biblia. Entonces podemos decir que después que la revelación cesó, Dios siguió hablando, según el cesacionismo. Ahora, imagínese usted, ellos sacan una inferencia de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice que Dios habiendo hablado a través de los profetas, ahora ha hablado por el Hijo, y ellos infieren de ahí de que ya Dios no habla, de que ya el Hijo no habla. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje simplemente dice que Dios ha hablado a través del Padre, a través de los profetas y a través del Hijo. No dice que no ha hablado. De hecho, yo puedo inferir, igual como ellos infieren, decir Dios habiendo hablado a través de los profetas y Dios habiendo hablado a través del Hijo, también seguirá hablando a través del Hijo y a través de los profetas. Eso es una inferencia lo que ellos están sacando. Ellos no están haciendo una exégesis del pasaje. En fin, el cesacionismo tiene demasiadas debilidades y la debilidad más grande que tiene es que no es bíblico. De hecho, ya el amigo acá nos lo acaba de decir, que no tiene base bíblica, que no hay manera bíblicamente de mostrar el cesacionismo. No se puede probar el cesacionismo con la Biblia. De hecho, usted quiere que un cesacionista quede derribado. Ellos usan varios textos bíblicos que son sacados fuera de contexto, que hay que hacer exégesis sencilla para poder derribar eso. Pero si usted quiere derribar el cesacionismo, pregúntele a un cesacionista cuál es la base bíblica del cesacionismo. Es decir, yo creo que la Biblia como tal no admite el concepto de lo que es el cesacionismo, porque el cesacionismo necesita básicamente castrar la Biblia y sacar conclusiones apresuradas en base a una idea preconcebida.
Bueno, voy a finalizar. Voy a dar una definición de lo que es el continuismo. Para finalizar, el continuismo es el entendimiento de que según las Escrituras y Jesús mismo, durante esta era entre Pentecostés y la segunda venida de Jesús, Dios ha establecido en la iglesia una interconexión vital y dinámica con Cristo y el Padre a través de la presencia empoderadora del Espíritu, a través de la cual Cristo continúa glorificando al Padre, edificando a su iglesia y haciendo avanzar su reino. Bueno, si el video te gustó, me gustaría que le des like, que compartas y que comentes. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.